¿por qué tememos a los ciegos? Bristol, R. Hace algunos años, conocí una mujer en una fiesta, ella supo que yo daba clases en una escuela para ciegos, ella parecía confundida. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. ¿Cómo le hablas a tus alumnos? Le expliqué que los estudiantes eran ciegos, no sordos. Elevando las palmas de sus manos hacia mí, como si para frenar aún más la incomprensión, ella dijo, sí, sé que no son sordos. Pero lo que realmente quiero decir es, ¿realmente hablas con ellos? Yo sabía, porque se me había hecho esta pregunta antes por personas razonablemente inteligentes, que la mujer no sabía exactamente lo que quería decir. Lo único que sabía era que en su mente existía una barrera intelectual sustancial entre los ciegos y los videntes. Los ciegos podían oír, sí. Pero, ¿pueden entender correctamente? A lo largo de la historia y en todas las culturas, los ciegos han sido denigrados por una serie de mitologías como esta, han sido percibidos de varias maneras como idiotas lamentables, incapaces de aprender, como maestros ingeniosos de engaño o como místicos poseídos de poderes sobrenaturales. Uno de los mitos más persistentes sobre la ceguera es que es una maldición de Dios por las faltas cometidas en una vida pasada, que encubre al ciego en la oscuridad espiritual y lo hace no solo peligroso, sino malvado. La mayoría de mis estudiantes ciegos en el Instituto Internacional de Emprendedores Sociales, International Institute for Social Entrepreneurs, en Trivandrum, India, una filial de Braille Sin Fronteras, vino del mundo en desarrollo, vinieron de Madagascar, Colombia, Tíbet, Liberia, Ghana, Kenia, Nepal y la India. Uno de mis estudiantes, de 27 años de edad, Chuck, perdió la mayor parte de su vista al sarampión cuando era un niño, al igual que muchos niños de zonas rurales de África Occidental. Chuck no había sido vacunado. Los residentes de la aldea de Sar estaban seguros de que su ceguera, sin duda, era el resultado de la brujería o acciones inmorales por parte de su familia, y podía afectar negativamente a toda la aldea. Rodearon su casa y gritaron amenazas y abusos. Confiscaron una parte considerable de la tierra de sus padres. Con el tiempo, los ancianos decretaron que el padre de Sar debe llevar al niño a la selva, donde viven los demonios, y abandonarlo allí. Los padres se negaron y huyeron de la aldea con su hijo. Muchos de mis estudiantes tuvieron experiencias similares. Los padres de Marco, devotos católicos colombianos, rogaron a un sacerdote el decir una misa para que su pequeño hijo ciego muriera antes de que su existencia trajera vergüenza y dificultades en su hogar. Los pobladores de la remota aldea tibetana de Krile insistieron en que ella, sus dos hermanos ciegos y su padre ciego debían todos suicidarse porque no eran más que una carga para los miembros videntes de la familia. Cuando, como niño en Sierra Leona, James comenzó a ver los objetos boca abajo a causa de una enfermedad ocular, los aldeanos estaban seguros de que estaba poseído por demonios. En estos lugares, las escuelas para niños ciegos se consideraban una pérdida absurda de recursos y esfuerzo. Los maestros en las escuelas normales se negaron a educarlos. Niños videntes los habían ridiculizado, los engañaron, escupieron y les arrojaron piedras. Y cuando llegaron a la edad de trabajar, nadie los contrató. Durante una visita al centro de entrenamiento de Braille Sin Fronteras en Tíbet, conocí a los niños ciegos que habían sido golpeados, dijeron que eran idiotas, fueron encerrados en habitaciones por años y abandonados por sus padres. Estos relatos, que eran una condición normal o común en la Edad Media, tomaron lugar en los años 1980, 1990 y 2000. Están tomando lugar ahora. 9 de cada 10 niños enviado a las 2:56 p.m., visto ciegos en el mundo en desarrollo todavía no tienen acceso a la educación, muchos de ellos por la única razón de que son ciegos. Los Estados Unidos tiene una de las tasas más bajas de discapacidad visual en el mundo, y sin embargo, la ceguera sigue siendo una de las dolencias físicas más temidas. Incluso en este país, los ciegos son percibidos como un pueblo aparte. Existe aversión hacia los ciegos por la misma razón de que existe la mayoría de los prejuicios, la falta de conocimiento. La ignorancia es un potente generador de temor. Y el miedo se desliza fácilmente en la agresión y desprecio. Quien no haya pasado más de 5 minutos con una persona ciega podría ser perdonado por creer, como la mujer que conocí en la fiesta, que hay una brecha insalvable entre nosotros y ellos. Para la mayoría de nosotros, la vista es la principal forma en que interpretamos el mundo.
¿Cómo podemos siquiera empezar a pensar en una conexión significativa con una persona que no puede ver? Antes de empezar a vivir y trabajar entre la gente ciega, yo también me pregunté esto. Cada vez que veía a una persona ciega en la calle me quedaba mirando, paralizado, con esperanza, de un malestar vago y visceral, que no iba a tener que comprometerme con él. En 1930, en su libro, El mundo de los ciegos, Pierre Villey, un profesor francés ciego de literatura, resumió el carnaval espeluznante de los prejuicios y supersticiones sobre los ciegos que se transmite de los siglos. La persona vidente juzga a los ciegos, no por lo que son, sino por el temor que la ceguera inspira. La revuelta de su sensibilidad encarando la más atroz de las enfermedades, llena a una persona vidente con prejuicios y da lugar a un millar de leyendas. La autora ciega, Georgina Cleege, conferencista de la Universidad de California en Berkeley, más concisamente escribió, los ciegos son, o sobrenaturales, o subhumanos, extraños o animales. Tomamos nuestra vista tanto dada por hecho, nos aferramos a ella de modo servil, y estamos tan abrumados por los datos superficiales, que incluso, la persona vidente más brillante puede tomar un largo tiempo, estúpidamente, para reconocer lo obvio. Hay, por lo general, un perfecto estado de salud, una mente activa humana normal detrás de ese par de ojos que miran sin ver. Christopher Hitchens llama la ceguera, uno de los trastornos más antiguos y más trágicos conocidos por el hombre. Cómo de excluidos horriblemente, y carentes, nos sentiríamos al perder el mundo y la forma de vida que la vista nos lleva. La ceguera puede sucederle a cualquiera de nosotros. Yo mismo, solía estar seguro de que preferiría morir antes que ser ciego, no podía imaginar cómo iba a tener la fuerza para seguir adelante encarando esa pérdida. Y sin embargo, la gente lo hace. En 1749, el filósofo francés Denis Diderot publicó una composición, Carta sobre los ciegos para el beneficio de los que ven, en la que describía una visita que él y un amigo hicieron a la casa de un hombre ciego, hijo de un profesor de filosofía en la Universidad de París. El hombre ciego se casó, tuvo un hijo, tenía muchos conocidos, estaba versado en química y botánica, sabía leer y escribir con un alfabeto en relieve, y se ganaba la vida destilando licores. Diderot escribió con admiración del buen sentido sólido del hombre, de su orden, de su sorprendente memoria para sonidos y voces, de su capacidad para decir el peso de cualquier objeto y de cualquier vasija simplemente sosteniéndolos en sus manos, de su capacidad para desmontar y volver a montar las máquinas pequeñas, de su agudeza musical y de su extrema sensibilidad a los cambios atmosféricos. El hombre ciego, tal vez cansado de ser interrogado por Diderot y su amigo como si fuera un animal de circo, con el tiempo les hizo una pregunta enviado a las 2:56 p.m., visto propia. Percibo, señores, que ustedes no están ciegos. Están asombrados de lo que hago, y por qué no tanto por lo que expreso. Más que cualquiera de sus habilidades sensoriales, era la autoestima del hombre ciego que sorprendió más a Diderot. Este hombre ciego, escribió, se valora a sí mismo, tanto como, y tal vez más que, nosotros los que vemos. He aprendido de mis amigos ciegos y colegas que la ceguera no tiene por qué seguir siendo trágica. Para aquellos que pueden adaptarse a ella, la ceguera se convierte en un camino a una forma alterna e igualmente rica de la vida. Una de las muchas ideas equivocadas sobre los ciegos es que tienen una mayor audiencia, un mayor sentido del olfato y un mayor sentido del tacto que las personas videntes. Esto no es estrictamente cierto. Su ceguera simplemente les obliga a reconocer los regalos que siempre tuvieron, pero hasta ahora habían ignorado en gran medida. Hace unos años, me permití ponerme una venda en los ojos y fui llevada por las calles de Lhasa por dos niñas ciegas tibetanas adolescentes, estudiantes de Braille sin Fronteras. Las chicas no habían crecido en la ciudad y sin embargo, la habían atravesado con facilidad, sin tropezar o perderse. Tenían un destino específico en mente, y cada vez anunciaron, ahora vamos a la izquierda, o ahora giramos a la derecha. Me vi obligada a preguntarles cómo sabían esto. Sus respuestas me sorprendieron, sobre todo porque las pistas que estaban siguiendo eran, el sonido de muchos televisores en una tienda de electrónica, el olor del cuero en una tienda de zapatos, la sensación de empedrados de repente bajo los pies, aunque estuvieran fuera en el abierto para que cualquiera pueda percibirlos, eran prácticamente ocultos para mí.
Por primera vez en mi vida, me di cuenta del poco caso que puse a los sonidos, a los olores, de hecho, a todo el mundo que se extendía más allá de mi capacidad de ver. El escritor francés Jacques Lusseguin, quien perdió la vista a la edad de 8, entendió que aquellos de nosotros que tenemos la vista estamos, en cierto modo, privados por la misma. A cambio de todos los beneficios que trae la vista nos vemos obligados a renunciar a otros cuya existencia ni siquiera sospechamos. No pretendo sugerir que hay algo maravilloso acerca de la ceguera. Solo hay algo maravilloso acerca de la resistencia humana, la adaptabilidad y la osadía. Los ciegos no son más o menos místicos, estúpidos, malvados, tristes, lamentables y engañosos que el resto de nosotros. Es solo nuestra ignorancia que los ha envuelto en estas prendas ridículas. Cuando Ellen Keller escribió, es más difícil enseñar la ignorancia que pensar en enseñar a un hombre ciego inteligente el ver la grandeza de las cataratas del Niágara. Ella estaba hablando, obviamente, de la elevación y la igualación de valor del conocimiento. Rosemary Mahoney es la autora del libro de próxima aparición, para beneficio de los que ven, mensajes del mundo de los ciegos. For the benefit of those who dispatches from the world of the blind. Traducido por Frida Eisenman para el boletín NFB Español Talk. Amigas y amigos, a mí lo que me pareció interesante es que una persona que evidentemente no es ciega, hable del tema con tanta crudeza y realidad, poniendo las cosas en su lugar y de algún modo, sin decirlo, tratando a la especie humana que tanto nos teme, de ignorantes y descuidados perezosos intelectuales. Yo siempre pensé que de estas cosas no se hablan lo suficiente, supongo que porque no es políticamente correcto y porque a nosotros mismos nos duele que nos desconozcan tan deliberadamente. Pensar que muchos de estos seres que piensan y nos ven así, han sido educadores o rehabilitadores de las personas ciegas, que al día de hoy continúan muchos trabajando según ellos por nosotros, pero sin creer en nosotros y sin escucharnos. Ellos son los dueños de la verdad, son los profesionales que saben, que han transformado sus lugares de trabajo en un fin en sí mismo para satisfacción propia, y no hablemos de aquellos enviados a las 2:56 p.m., visto políticos iluminados, que amparados en un poder circunstancial, y que con suerte leyeron algún librito sobre educación y rehabilitación de las personas ciegas, se sienten con la autoridad de hacer y deshacer por sí solos, dejando de lado el gran postulado de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que promueve que, con nosotros todo, sin nosotros nada. Seguirá corriendo el agua por debajo de los puentes y tendremos que continuar viviendo en medio de todos estos prejuicios y preconceptos, vaya a saber uno, por cuánto tiempo más. Quiero quedarme con la siguiente frase de este artículo: he aprendido de mis amigos ciegos y colegas que la ceguera no tiene por qué seguir siendo trágica, para aquellos que pueden adaptarse a ella, la ceguera se convierte en un camino a una forma alterna e igualmente rica de la vida. Ojalá que afloren, se multipliquen profesionales y políticos, como quien tuvo la valentía de escribir este artículo. Veamos qué piensas tú, anímate a escribir. Cordialmente. Profesor Ángel Aguirre Patrone, enviado a las 2:56 p.m. Visto ciegos en el mundo en desarrollo todavía no tienen acceso a la educación, muchos de ellos por la única razón de que son ciegos. Los Estados Unidos tiene una de las tasas más bajas de discapacidad visual en el mundo, y sin embargo, la ceguera sigue siendo una de las dolencias físicas más temidas. Incluso en este país, los ciegos son percibidos como un pueblo aparte. Existe aversión hacia los ciegos por la misma razón de que existe la mayoría de los prejuicios, la falta de conocimiento. La ignorancia es un potente generador de temor. Y el miedo se desliza fácilmente en la agresión y desprecio. Quien no haya pasado más de 5 minutos con una persona ciega podría ser perdonado por creer, como la mujer que conocí en la fiesta, que hay una brecha insalvable entre nosotros y ellos. Para la mayoría de nosotros, la vista es la principal forma en que interpretamos el mundo. ¿Cómo podemos siquiera empezar a pensar en una conexión significativa con una persona que no puede ver? Antes de empezar a vivir y trabajar entre la gente ciega, yo también me pregunté esto. Cada vez que veía a una persona ciega en la calle me quedaba mirando, paralizado, con esperanza, de un malestar vago y visceral, que no iba a tener que comprometerme con él.
En 1930, en su libro, El mundo de los ciegos, Pierre Villey, un profesor francés ciego de literatura, resumió el carnaval espeluznante de los prejuicios y supersticiones sobre los ciegos que se transmite de los siglos. La persona vidente juzga a los ciegos, no por lo que son, sino por el temor que la ceguera inspira. La revuelta de su sensibilidad encarando la más atroz de las enfermedades, llena a una persona vidente con prejuicios y da lugar a un millar de leyendas. La autora ciega, Georgina Cleege, conferencista de la Universidad de California en Berkeley, más concisamente escribió: los ciegos son, o sobrenaturales, o subhumanos, extraños o animales. Tomamos nuestra vista tanto dada por hecho, nos aferramos a ella de modo servil, y estamos tan abrumados por los datos superficiales, que incluso, la persona vidente más brillante puede tomar un largo tiempo, estúpidamente, para reconocer lo obvio. Hay, por lo general, un perfecto estado de salud, una mente activa humana normal detrás de ese par de ojos que miran sin ver. Christopher Hitchens llama la ceguera, uno de los trastornos más antiguos y más trágicos conocidos por el hombre. Cómo de excluidos horriblemente, y carentes, nos sentiríamos al perder el mundo y la forma de vida que la vista nos lleva. La ceguera puede sucederle a cualquiera de nosotros. Yo mismo, solía estar seguro de que preferiría morir antes que ser ciego, no podía imaginar cómo iba a tener la fuerza para seguir adelante encarando esa pérdida. Y sin embargo, la gente lo hace. En 1749, el filósofo francés Denis Diderot publicó una composición, Carta sobre los ciegos para el beneficio de los que ven, en la que describía una visita que él y un amigo hicieron a la casa de un hombre ciego, hijo de un profesor de filosofía en la Universidad de París. El hombre ciego se casó, tuvo un hijo, tenía muchos conocidos, estaba versado en química y botánica, sabía leer y escribir con un alfabeto en relieve, y se ganaba la vida destilando licores. Diderot escribió con admiración del buen sentido sólido del hombre, de su orden, de su sorprendente memoria para sonidos y voces, de su capacidad para decir el peso de cualquier objeto y de cualquier vasija simplemente sosteniéndolos en sus manos, de su capacidad para desmontar y volver a montar las máquinas pequeñas, de su agudeza musical y de su extrema sensibilidad a los cambios atmosféricos. El hombre ciego, tal vez cansado de ser interrogado por Diderot y su amigo como si fuera un animal de circo, con el tiempo les hizo una pregunta enviado a las 2:56 p.m., visto propia. Percibo, señores, que ustedes no están ciegos. Están asombrados de lo que hago, y por qué no tanto por lo que expreso. Más que cualquiera de sus habilidades sensoriales, era la autoestima del hombre ciego que sorprendió más a Diderot. Este hombre ciego, escribió, se valora a sí mismo, tanto como, y tal vez más que, nosotros los que vemos. He aprendido de mis amigos ciegos y colegas que la ceguera no tiene por qué seguir siendo trágica. Para aquellos que pueden adaptarse a ella, la ceguera se convierte en un camino a una forma alterna e igualmente rica de la vida. Una de las muchas ideas equivocadas sobre los ciegos es que tienen una mayor audiencia, un mayor sentido del olfato y un mayor sentido del tacto que las personas videntes. Esto no es estrictamente cierto. Su ceguera simplemente les obliga a reconocer los regalos que siempre tuvieron, pero hasta ahora habían ignorado en gran medida. Hace unos años, me permití ponerme una venda en los ojos y fui llevada por las calles de Lhasa por dos niñas ciegas tibetanas adolescentes, estudiantes de Braille sin Fronteras. Las chicas no habían crecido en la ciudad y sin embargo, la habían atravesado con facilidad, sin tropezar o perderse. Tenían un destino específico en mente, y cada vez anunciaron: ahora vamos a la izquierda, o ahora giramos a la derecha. Me vi obligada a preguntarles cómo sabían esto. Sus respuestas me sorprendieron, sobre todo porque las pistas que estaban siguiendo eran: el sonido de muchos televisores en una tienda de electrónica, el olor del cuero en una tienda de zapatos, la sensación de empedrados de repente bajo los pies, aunque estuvieran fuera en el abierto para que cualquiera pueda percibirlos, eran prácticamente ocultos para mí. Por primera vez en mi vida, me di cuenta del poco caso que puse a los sonidos, a los olores, de hecho, a todo el mundo que se extendía más allá de mi capacidad de ver. El escritor francés, Jacques Lussegan, quien perdió la vista a la edad de 8, entendió que aquellos de nosotros que tenemos la vista estamos, en cierto modo, privados por la misma. A cambio de todos los beneficios que trae la vista nos vemos obligados a renunciar a otros cuya existencia ni siquiera sospechamos.
No pretendo sugerir que hay algo maravilloso acerca de la ceguera. Solo hay algo maravilloso acerca de la resistencia humana, la adaptabilidad y la osadía. Los ciegos no son más o menos místicos, estúpidos, malvados, tristes, lamentables y engañosos que el resto de nosotros. Es solo nuestra ignorancia que los ha envuelto en estas prendas ridículas. Cuando Ellen Keller escribió, es más difícil enseñar la ignorancia que pensar en enseñar a un hombre ciego inteligente el ver la grandeza de las cataratas del Niágara. Ella estaba hablando, obviamente, de la elevación y la igualación de valor del conocimiento. Rosemary Mahoney es la autora del libro de Próxima Aparición, para beneficio de los que ven, Mensajes del mundo de los ciegos. For the benefit of those who see, Dispatches from the World of the Blind. Traducido por Frida Eisenman para el boletín NFB Español Talk. Amigas y amigos, a mí lo que me pareció interesante es que una persona que evidentemente no es ciega, hable del tema con tanta crudeza y realidad, poniendo las cosas en su lugar y de algún modo, sin decirlo, tratando a la especie humana que tanto nos teme, de ignorantes y descuidados perezosos intelectuales. Yo siempre pensé que de estas cosas no se hablan lo suficiente, supongo que porque no es políticamente correcto y porque a nosotros mismos nos duele que nos desconozcan tan deliberadamente. Pensar que muchos de estos seres que piensan y nos ven así, han sido educadores o rehabilitadores de las personas ciegas, que al día de hoy continúan muchos trabajando según ellos por nosotros, pero sin creer en nosotros y sin escucharnos. Ellos son los dueños de la verdad, son los profesionales que saben, que han transformado sus lugares de trabajo en un fin en sí mismo para satisfacción propia, y no hablemos de aquellos enviados a las 2:56 p.m., visto políticos iluminados, que amparados en un poder circunstancial, y que con suerte leyeron algún librito sobre educación y rehabilitación de las personas ciegas, se sienten con la autoridad de hacer y deshacer por sí solos, dejando de lado el gran postulado de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que promueve que, con nosotros todo, sin nosotros nada. Seguirá corriendo el agua por debajo de los puentes y tendremos que continuar viviendo en medio de todos estos prejuicios y preconceptos, vaya a saber uno, por cuánto tiempo más. Quiero quedarme con la siguiente frase de este artículo: he aprendido de mis amigos ciegos y colegas que la ceguera no tiene por qué seguir siendo trágica, para aquellos que pueden adaptarse a ella, la ceguera se convierte en un camino a una forma alterna e igualmente rica de la vida. Ojalá que afloren, se multipliquen profesionales y políticos, como quien tuvo la valentía de escribir este artículo. Veamos qué piensas tú, anímate a escribir. Cordialmente. Profesor Ángel Aguirre Patrone, enviado a las 2:56 p.m, visto.